Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Hey, ¿qué tal? Esta vez quiero presentarles a alguien muy especial. Que, bueno, a pesar de que fue una entrevista rápida, exprimimos mucho de todo el tema que trae y todo el impacto que está generando, no solo en México, sino en empresas y en ONGs internacionales. Ella es María Ángel García Ramos Guadiana. María Ángel es activista por los derechos de las personas con discapacidad durante los últimos 9 años, especialmente por el tema de las mujeres con discapacidad. Actualmente es la líder de diversidad e inclusión en el Tecnológico de Monterrey. Además es consejera, consultora y conferencista. Ha desarrollado varias estrategias de inclusión laboral y de innovación para gobierno estatal y federal, ONGs, sedes y estadios, festivales de música y empresas. María Ángel es 2 veces conferencista oficial de TEDx. Colabora con organizaciones internacionales como Evil Tribe, Women Enabled, ONU Mujeres, Disability Rights International, la International Disability Alliance y la UNFPA de la ONU. Mencionada en Cosmopolitan MX y NPR US como una de las 6 mujeres a seguir. María Ángel es una verdadera apasionada por cambiar la cultura y estructura de la inclusión en México. En este mini episodio platicamos con ella en Austin en el South by Southwest, justo después de su participación en el panel de Disability Story, Diversity in Media. Cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? ¿Cómo empezó tu camino en ser activista? ¿Por qué decidiste mexicanas con discapacidad? Fíjate que cuando yo era chiquita no tenía una discapacidad. Yo adquirí la discapacidad hasta que tenía 13 años y bueno, a mí todo lo que tenía que ver con diseño, arte y demás es mi core, ¿no? Me encanta, y todo el tema de comunicación. Y cuando ya estaba en la carrera, ya tenía una discapacidad. Un día quería ir a ver a mi banda favorita y no pude, y es una larga historia muy padre, pero empecé trabajando en el Congreso del Estado. Yo originalmente estudié diseño de modas. Con razón. Y me gradué de diseño, sí, todo así. Me gradué de diseño de modas y a un año antes de graduarme yo ya estaba trabajando en el Congreso, trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Algo que a mí me quedaba muy claro era que a pesar de yo tener una discapacidad, ser una mujer con una discapacidad y tener como esta doble discriminación, yo era una mujer en una situación de privilegio. Si en el momento que en México tú puedes trabajar, puedes estudiar, tienes luz, agua, gas y puedes comer todos los días, estás arriba del promedio, ¿no? Y más estudiar una carrera, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante el poder utilizar mi voz, porque hay mucha gente que vive en México, que vive con una discapacidad y que no es escuchada porque está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y cuéntanos en qué consiste básicamente tu labor. ¿Alguna historia que te dé orgullo, que digas, esto me da esperanza de que estamos progresando como sociedad? ¿Y cómo podemos exigir nuestros derechos o, bueno, los derechos particulares? ¿Y cómo es la situación ideal, lo que tú estás trabajando hacia? Pues mira, algo que ahorita hemos visto y la razón por la que yo fundé Mujeres Mexicanas con Discapacidad, yo lo que hago es, fundamos este movimiento de Mujeres Mexicanas con Discapacidad y a la par, pues yo ya he trabajado en temas de diversidad e inclusión y de activismo y de temas de discapacidad por casi ya 10 años. Ahorita en el TEC de Monterrey a mí me toca llevar los temas de diversidad e inclusión a nivel nacional. Y al mismo tiempo tengo este movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad. Pero algo que nos hemos dado cuenta y la razón del panel de este año fue... se llama The Disability Story, Diversity in Media, o sea, la historia de discapacidad, la diversidad en los medios. Y algo que nos damos cuenta es que toda la discriminación que existe en el tema de personas con discapacidad es un tema totalmente sistémico y es un círculo vicioso. Y creo que un detonador o un catalizador muy fuerte es la narrativa que tenemos sobre la discapacidad. Esa narrativa lastimosa, asistencialista, en la que pues no son personas que tal vez estén completas, ¿no? O sea, pensamos en una persona con discapacidad, pensamos en alguien que está roto o incompleto, o que le falta algo, que no confías, o que tienes que ayudarlo, o que pobrecito, o
acabamos siendo como porno inspiracional de la gente, ¿no? Nada más nos usas para la foto y para inspirarte, para la hora que toca darte que me toca que me des mis derechos, que toca que hagas educación incluyente, si a la hora que llega un sordo a pedir que le den educación incluyente a una persona ciega, a una persona con discapacidad motriz, pues no está, ¿no? Es muy difícil. Y al mismo tiempo en México, ¿no? A la hora que pides que se haga una estrategia de personas con discapacidad, no somos incluidos. Y van 100 días del gobierno y no existe una persona que esté liderando este tema. No figuramos en la agenda, ¿no? Después de 100 días. Entonces, la gente está viviendo estos momentos ahorita. La gente con discapacidad no está teniendo derecho a acceso a la salud. La gente con discapacidad no está pudiendo estudiar. Más las mujeres con discapacidad. Entonces, es un tema que no es el activismo y abogacía por estos temas no son un tema por levantar la mano por algo lindo que tenemos que hacer, es algo que se tiene que resolver. Y nosotros que tenemos una posición de tener un micrófono, de tener un espacio como este contigo ahorita, de poder tener un panel, necesitamos levantar nuestra voz siempre con la consigna de decir que algo no está bien y al mismo tiempo colaborar. Entonces eso es lo que para mí ha sido importante, el asegurarnos que colaboremos tanto entre las personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, con diferentes visiones, pero al mismo tiempo también con esas ganas de decir, quiero colaborar con quienes son mis aliados, tanto el gobierno, las instituciones de sociedad civil, las instituciones privadas. Si no lo hacemos en conjunto, esta parte de colaboración, la verdad es que va a ser muy difícil para nosotros y nosotras poder llegar realmente a hacer un cambio en el sistema que realmente empodere a las personas con discapacidad. Claro. Gracias. Oye, y en el día a día, ¿cómo? Porque vi una foto que subiste donde puso el gobierno en las placas un símbolo de, y bueno, son icons, ¿no? Son para facilitar o no sé. ¿Cómo tú piensas que en el día a día, o sea, son dos preguntas en una, ¿cómo crees que se puede ser más incluyente tanto en el lenguaje como en imágenes? ¿Y cómo tú recomiendas en el día a día a las personas para que seamos más incluyentes? Fíjate, eso del sistema eso de las placas es algo bien chistoso. Yo tengo la oportunidad porque puedo trabajar de tener un coche. Y por primera vez mi coche es un coche que tiene una placa de discapacidad. Y nosotros como activistas del tema abogamos porque se utilice el lenguaje incluyente correcto que nosotros queremos, ¿no? No el que nos dicen, el que nosotros como comunidad de discapacidad queremos. Y el más importante es el tema de persona con discapacidad, ¿no? O sea, queremos que nos digan persona con discapacidad. No inventar otros términos. Pues, ¿qué? Tengo una discapacidad, soy una persona y aparte la discapacidad es una identidad que tengo, es una característica que yo tengo, ¿no? Entonces, yo después de hacer tantos años este trabajo de activismo, voy, pago mi placa y mi placa abajo dice, para personas con discapacidad, y tiene el signo de las silla de ruedas y luego, personas con capacidades diferentes. Y yo dije, no. Pensé que eso era lo que se tenía que decir. No, pues el sistema me venció. Okay. O sea, yo pensé que habíamos vencido el sistema porque pues tenía un carro y por primera vez un carro adaptado y el sistema me venció. Todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Uno del otro. O sea, no hace énfasis particular al tema de la discapacidad y tu identidad. Si decimos capacidades especiales, pues hay quien puede decir que sus capacidades son especiales, ¿no? Tal cual no exacto, no define nada, ¿no? Claro. Cuando dices persona con discapacidad, estás haciendo énfasis a la persona y la discapacidad, ¿no? En español, cuando decimos discapacitado, a diferencia de disabled en inglés, discapacitado significa que no tienes capacidad de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría? Yo creo que el término correcto es personas con discapacidad. Es lo más fácil, ¿no? Pero al mismo decir ciego, decir sordo, las cosas como son, ¿no? Ciego, sordo, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz. Pero al final creo que lo más importante es, para poder ser incluyentes, hay que preguntar. Cuando no sabes, pues pregunta. Oye, ¿cómo se dice? Oye, ¿cómo es mejor? Oye, ¿cómo te ayudo? ¿No? Quiero ayudarle, pero no sé si se va a ofender, no sé. Pues pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien te diga, no, muchas gracias. Ah, bueno, ¿no? Entonces creo que a veces tenemos que quitarnos el miedo y tenemos que nosotros mismos ser quienes promovamos en nuestros propios diálogos internos y en nuestras conversaciones con nuestros amigos y demás, como el buscar entender, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos para temas de sensibilización, temas de educación en el tema, temas de preparación, como muy estratégicos. Pero en el día a día, si tú no convives con una persona con discapacidad a diario, y de repente lo vas a hacer, lo mejor es que preguntes. No pierdas nada con preguntar y al final es
entre nosotros nos educamos, ¿no? Porque tú puedes ser una persona con discapacidad y a lo mejor no saber de un tema y al mismo tiempo vas a preguntar de que, oye, ¿esto cómo se dice? O ¿esto cómo se hace? ¿No? Apertura, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo más importante, el tener esa empatía de poder preguntar, de poder tratar de poner en el lugar de la otra, exactamente, de la otra persona y decir, oye, dime o corrígeme si estoy mal o cómo es que tengo que hacer esto, ¿no? La persona más experta en la discapacidad siempre va a ser la misma persona con discapacidad. Claro, porque todos son diferentes, como dices, como todos. Oye, ¿y algún último mensaje que tú quieras dar al principio mencionabas que la gente... el discurso en los medios es mucho como de lástima o de super cursi, porno, como dices tú, porno inspiracional, pero ¿cómo tú recomiendas o cómo empoderar? Nuestro podcast es sobre mujeres auténticas abriendo caminos, entonces sin importar qué, ¿no? Pero ¿cómo tú recomiendas o algún mensaje que tú digas para que nosotras mismas no tengamos lástima de nosotras mismas, ¿no? Y... algo que has aprendido, porque no te pasa que a veces dices, aprendí esto y me gustaría que a alguien le sirviera, ¿no? Pues mira, yo creo que en este caso necesitamos, yo creo que algo que nos intersecta a todos en este planeta, a pesar de ser totalmente diferentes una persona de la otra, en todo sentido, es el sentido de pertenencia. Todos y todas buscamos pertenecer a algo o a alguien, por eso, a un equipo de fútbol, a una familia, a una pareja, a un trabajo. Quieres ser parte de una comunidad y quieres sentir que tus aportaciones son importantes, ¿no? Que tú eres importante, ¿no? Absolutamente todos buscamos eso. Entonces yo creo que al final, por eso es importante la representación. Porque si yo de chiquita nunca me vi con una discapacidad y luego nunca vi a alguien con una discapacidad que podía ser Miss Universo, yo nunca pensaría que yo hubiera podido ser Miss Universo. No, es como cuando dices, si nunca vi que hay una mujer que pudo ser presidenta, entonces yo nunca voy a pensar que yo puedo ser presidenta. Lo que podemos ver a veces podemos ser. Y nos inspira. Yo hace poquito contaba una historia en Instagram que cuando era joven no me gustaba enseñar mis piernas porque uso unas férulas y son muy flaquitas. Y yo decía... pues es que como que sentía que si enseñaba mis piernas me iban a ver como que muy discapacitada, ¿no? O simplemente si me las cubría me sentía como más normal, ¿no? Y cuando fui creciendo me di cuenta de que pues es que es parte de quien yo soy, no es parte de mi identidad y ahora todo el tiempo estoy encuerada y enseño las piernas, ¿no? Pero es parte de entender que esa es la narrativa negativa que yo empecé a recibir en las novelas, en La Maldita Lisiada, ¿no? Que es como la escena con una persona con discapacidad más famosa en nuestra novela, ¿no? O siempre somos la amiga de la protagonista, o siempre el final de la novela, al final el malo se queda sin ver, ¿no? Como si la discapacidad fuera algo malo. En las noticias, sale una historia en las noticias y hay un violincito de fondo, ¿no? Contamos las historias de las personas con discapacidad lastimosas y la mayoría de las veces, las historias de las personas con discapacidad no son contadas por personas que tienen una discapacidad. Entonces yo creo que lo mejor es entender que necesitamos hacer que la gente se sienta representada, que el movimiento feminista entendamos que tiene que ser interseccional, que el feminismo no es lo mismo, no tiene los mismos, el mismo enfoque tal vez, o la misma necesidad particular que pueden tener una mujer con discapacidad, ¿no? A una mujer trans, a una mujer indígena, a una mujer que es mamá. Entonces hay que entender eso, que es interseccional. Y si no empezamos a atacar la lucha por la igualdad de género con esa visión, si no empezamos a hablar de feminismo interseccional, si no empezamos realmente a hacer que las mujeres se sientan representadas en toda su identidad, vamos a seguir dando otra vez una vuelta en circulito, ¿no? Y yo creo que es eso. Cuando tú te sientes representada, cuando tú te sientes que perteneces, cuando tú te sientes que te están escuchando, tú puedes desarrollarte más, tú puedes sentir que puedes crecer, que puedes florecer, ¿no? Y creo que eso es con lo que yo me quedo, con lo que trabajamos y platicamos en el panel del día de hoy y por lo que trabajamos todos los días en el movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad. ¿Algún otro momento? Pues no, muchas gracias. Creo que esto es muy importante y felicidades a ustedes por hacer esto. Creo que es importante promover plataformas, y eso es muy importante, promover plataformas en donde las mujeres tengamos espacios chiquitos o grandes o medianos, no importa, pero creo que entre mujeres necesitamos jalarlos una a la otra y seguir promoviendo estas plataformas y muchas felicidades por eso, de verdad que padre. Gracias. Muy bien. Gracias
Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es tu momento.